buenas noches, bienvenidos sean todos a este espacio. Gracias por estar aquí, de verdad. Voy a saludarlos a todos mientras se van sumando. Este es un nuevo live de la temporada que hemos denominado La mujer que estás construyendo aquí en Ladies Podcast. Bienvenidos a todos. Voy a darles espacio a que se sumen. De verdad que no van a querer perderse este live del día de hoy, así que bienvenidos sean. Por favor, empiecen a compartir este link con demás personas que saben y quieren que se conecten, por favor. Así que tómense un minutito para empezar a compartir entonces este live. Ya por ahí está nuestra invitada. En un rato se conecta con nosotros. Vamos a dar un espacio para que más personas se sigan sumando aquí a nuestro live. Hoy vamos a estar hablando de fe, identidad y migración. Ya hemos venido esta semana anunciando mediante reels, historias, un poquito de qué es lo que vamos a hablar y de cómo estas tres palabras que muchas veces pensamos que no están relacionadas, pues sí, terminan relacionándose entre sí más de lo que nos imaginamos. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Por aquí está, bienvenida Cami. Gracias por estar aquí. A Karen también la saludo. Muchísimas gracias por sumarse. Sigan, por favor, sumándose y roten entonces el link para que más personas lleguen a este espacio. Bienvenidos sean todos y gracias por conectarse en este miércoles. Usualmente hacemos este live los jueves cada 15 días, pero esta vez decidimos acordarlo para un miércoles. Les estuve anunciando con antelación que había como cambio un poquito de fecha, así que espero por favor se sigan sumando. Antes de dar inicio con nuestra conversación del día de hoy, quiero decirle como un par de cositas. Primero, el espacio de Ladies Podcast se creó, este proyecto se ha creado como una respuesta o más bien como un mensaje que Dios, un sentir que Dios puso en mi corazón para que cada publicación, cada tip, cada herramienta, cada consejo, reflexión que se comparte en este lugar, todo el contenido que se comparte en las redes de Ladies Podcast, sea de una u otra forma ayudándoles a ustedes a construir esa mejor versión. Ese es el propósito por el cual ha sido creado este espacio y quiero agradecer a quienes han estado desde el día 1. Recuerdo que el primer día publiqué el logo, recuerdo que esa fue la primera publicación. Gracias a quienes se han conectado y se han sumado siendo parte de la comunidad de Ladies Podcast desde el día 1. Y también quiero agradecerles a quienes se han estado sumando en el camino. Estas 2 últimas semanas han llegado nuevas personas a esta comunidad y quiero de verdad darles las gracias por estar aquí. Sigan compartiendo todo el contenido con más personas o con las personas que ustedes sienten que deben escuchar ese mensaje, esa palabra, esa reflexión, para que también se sumen a la comunidad de Ladies Podcast. Segundo, hemos tenido lives maravillosos hablando con experta en finanzas que nos ayudó un poco con nuestras finanzas personales y el manejo de nuestras finanzas personales. Hablamos con una experta en sexualidad femenina, donde estuvimos como desmintiendo ciertos tabúes que existen con relación a la sexualidad femenina. Hablamos de bienes raíces, de salud mental. Hemos estado en conversaciones maravillosas que sé, en mi caso personalmente, que nos han servido mucho y nos han ayudado para aprender muchísimas cosas que quizás desconocíamos. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a estar hablando con una mujer poderosa. Ella es una mujer de reino, es una mujer de fe. Su nombre es Lady Landazuri, arquitecta de profesión, madre, esposa, amiga, hija, que Dios ha puesto hace ya muchos años en su corazón como propósito comunicar la palabra de Dios a muchas mujeres. Ella tiene, y a muchas personas también. Ella tiene un ministerio de mujeres de fe, así se llama, Mujeres de Fe. Y desde entonces, desde que empezó con este ministerio, ha cambiado y ha impactado la vida de cientos de mujeres. Le escribí hace un par de meses invitándola a que hiciera parte de este espacio. Le dijo que sí a Ladies Podcast, cosa que es de gran bendición para nosotros. Y me encantó que por favor nos dijera que sí.
y hoy está aquí con nosotros, aceptó la invitación y vamos a hablar con ella de fe, identidad y migración. Sigo saludando antes de poder conectarla. Ella ya está aquí. Voy a saludar a Andrea. Karen dice saludos desde Cali. Saludos, Karen. Siempre, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros. Extensiones Antorcha, Eleni, María Gabriela, Estela, Paulina. Gracias, de verdad. Gracias por estar aquí. Sigan compartiendo, porque no quiero que nadie se pierda de nada de lo que va a pasar en esta hora y más que Dios decida que estemos aquí. Buenas noches para ti también. Saludos desde Houston, Texas. Wow, Andrea, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a seguir saludándolas. Y le damos paso entonces a nuestra invitada. Siempre he dicho que cuando uno conversa tan bueno, el tiempo se pasa volando. Y disponemos de 1 hora para hacer el live, pero siempre terminamos pasándonos de esa hora porque créanme que las conversaciones han estado muy interesantes. Además, Dios hace como quiere. Y sé que hoy esta conversación va para largo. Quizás vamos a tener parte 2, parte 3. Igual yo les voy a estar avisando. Así que vamos a empezar. Empecemos para que podamos aprovechar cada minuto y no nos quedemos con nada en el día de hoy. Saludos desde Nueva York, nos dice Cajulit. Buenas noches, hermosa. Saludos desde Houston. Ok, gracias. Gracias de verdad por estar aquí. Voy a darle paso entonces a nuestra invitada poderosa. Un segundito. Saluditos de parte de la madre de Lady Landazuri. ¡Ay! ¡Qué bueno! Gracias por conectar en la fe con mi hija. Dios les bendiga. Amén. Dios la bendiga a usted también y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, doña Estela Granja. Tiene a una hija maravillosa que se está conectando en 3, 2, ¡hay 1! Hola, 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 hola. Hola. Bienvenida. ¿Cómo están? Querida Lady, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor, muy bien. Bendecida y en victoria, como es mi saludo tradicional. Amén, así es como debe ser. Algo que quiero recordar y que ya otras seguidoras nos los han hecho saber en lives pasados, es que por el tema de la interferencia y el eco, siempre nos recomiendan que mientras una tiene la palabra, la otra ponga en mute su micrófono para que no haya como esa interferencia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, igual vamos a ir desarrollándolo y si ven que hay alguna falla o si el sonido no está llegando, Dios quiera que no, nos dejan saber, por favor, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? También siéntanse libres en este espacio de preguntar, de hacer comentarios y de interactuar con nosotras, porque por eso es un live, están ustedes aquí haciendo parte activa de la conversación, no es un monólogo, ni vamos a estar nosotras aquí como pregunto y te respondo, sino que ustedes hacen parte de la conversación, así que siéntanse libres en cualquier momento de hacer preguntas y de hacer cualquier comentario. Les decía hace un ratito que Lady es arquitecta de profesión, mamá, esposa, hija y una mujer de reino, una mujer de fe. Es migrante también de Buenaventura para el mundo, igual que yo, somos paisanas y estamos ahora en Estados Unidos, ella en New Jersey, yo en DC, en Washington, y compartimos un poco como esa historia de migración. Somos hijas de Dios, compartimos la fe y por eso hemos decidido entonces conversar con ustedes. Primero, porque muchas veces pensamos en el caso de migración que cuando empezamos de nuevo es empezar de cero. Y yo siempre he dicho que no es así. Tú empiezas con lo que tú eres. Tú empiezas con tu esencia, la cual viajó contigo, si hablamos de cambiar de lugar, viajó contigo a donde tú estás ahora. Tú empiezas desde lo que eres como ser humano. Si estás ahorita, si no hablamos de migración, sino de un cambio de etapa en tu vida, si eres madre, estás empezando esa etapa como madre, vas a empezar a ser madre desde lo que tú eres como mujer. Eso que tú tienes ahora, entonces miras cómo lo ajustas para que esté listo en esa nueva etapa de tu vida. Entonces, empezar de nuevo, siempre he dicho, no es empezar de cero, porque empiezas con lo que ya Dios ha puesto en ti
y con esa esencia que no se pierde y que al tener a Dios en nuestro corazón, al contrario, como que Él la consolida a su manera, ajustándola como debe ser, pero esa esencia no deja de ser. Entonces vamos a abrir la conversación para que empecemos ya sin más preámbulos a conversar sobre el tema de hoy, querida Lady. Empecemos entonces por el principio. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con esa mujer que llegó hace unos años a Estados Unidos y con la mujer que ves ahora, la de hoy, miércoles 15 de julio, ¿qué sientes que ha cambiado en ti y qué sientes que ha permanecido intacto? Bueno, primero que todo, buenas noches. Saludo a todas las que están conectadas. Por ahí ya veo muchas del ministerio. Bendito sea Dios. Chicas, qué bueno. Me encanta que estén por aquí. Y si quieren, por favor, sigan compartiendo este mensaje. Como decía Lady al principio, compartan este link que es muy necesario, que sé que hay muchas mujeres ahí que necesitan escuchar esta charla. Bueno, Lady, pues, ¿qué te cuento? La mujer que soy hoy versus la mujer que llegó. Me estás preguntando, Sí, ¿verdad? Bueno, yo siento que la mujer que llegó, cuando recién llegó aquí, pues venía cargada de expectativas por ok, promesas que Dios me había dado. De hecho, un poquito de historia es que hace casi 10, 12 años ya a este momento, el Señor me dio una promesa de que yo vendría a este país. Yo estaba pidiendo, en ese momento no tenía trabajo mi esposo, no tenía trabajo yo, y estábamos pidiendo como, bueno, siempre nos ha gustado, tanto a él como a mí, nos gustaba el tema de la idea de Estados Unidos. Entonces, recuerdo que fue en un ayuno de la iglesia, pedimos al Señor, pusimos en manos del Señor esa petición de venirnos para acá con nuestra bebé pequeña. Recuerdo que al finalizar ese ayuno, que era como de 5 o 6 días, un ayuno de Daniel que hacían normalmente en la iglesia, el Señor me da una promesa y me dice, sí, ese monte va a ser tuyo. Pero resulta que para llegar a este punto, de que este monte fuera mío, de que yo viniera a este monte, pues el Señor primero tenía que procesarme, porque el Señor nunca te va a entregar una bendición sin procesarte previamente. Y en ese proceso se llevó casi 10 años. Entonces, casi cuando yo llego aquí, yo básicamente ya estaba como lista, o sea, ya es el tiempo, porque también antes de salir me dijo, ya es el tiempo, y bueno, nos vinimos. Pero una cosa es la idea que uno tiene en la cabeza de cómo puede ser un lugar, de cómo puede ser un país, de cómo puede ser su gente, cómo puede ser su cultura, y otra muy distinta es encontrarse con la realidad. Entonces, cuando llegué aquí, llegué con esa promesa, expectante, sí, como bueno, el Señor lo va a hacer, no sé cómo, pero lo va a hacer. Me estrellé con la realidad que era necesaria, como lo charlábamos antesito con Lady antes de entrar al live, que muchas veces ese estrellarse, que todo no sea color de rosa ni perfecto como uno imagina que sería, y más cuando son cosas de Dios, que por ahí hay un versículo que más adelante ojalá se dé las preguntas para poder hablar acerca de él, de que no todo es tan color de rosa como uno cree, y sobre todo con las cosas de nuestro Dios, y encontrarme con esa realidad de que las cosas son difíciles, de que hay que vivir nuevamente los procesos porque estamos comenzando de nuevo, porque no de cero, y todo esto, pues sí, como que al principio me hizo como que sacudir en mi fe, ¿verdad? Pero con el tiempo, esa fe se fue afianzando, se fue fortaleciendo y fue como que al contrario, creciendo, porque hay un error muy grande que cometen algunas personas cuando se enfrentan ante las dificultades y es alejarse de Dios. En mi caso, cuando yo llegué aquí y me encontré con todas estas sorpresas, ¿verdad? Y estos tiempos difíciles estas personalidades, caracteres y demás, lo que hice fue aferrarme más a él. Entonces, eso me hizo permanecer firme, eso me hizo afianzarme mi fe y afianzarme al Señor y esperar que lo que él me había prometido desde Colombia y desde hace tantos años atrás, en su momento, él lo iba a cumplir. nos estás hablando y gracias por compartir un poco de tu experiencia al migrar, de una promesa, que hubo Ujú, una promesa que fue la que te dijo, es tiempo, ya es momento de que den ese paso. ujú. Esa promesa eso fue al principio. En este tiempo que ya llevan ustedes viviendo en este país, ¿qué otra promesa ha estado presente? Otra promesa bíblica de Dios ha estado presente en el proceso de ustedes como migrantes. Bueno, mi lady, te cuento que yo, de hecho, una de las preguntas, ¿verdad?, que estudiamos previamente a este live,
hablaba acerca de, precisamente de eso, de qué palabras o qué promesas Dios te ha dado que se han mantenido o que de pronto han sido totalmente diferentes en su momento ahora. Yo a lo largo de mi vida en Cristo he tenido la bendición, la dicha de poder tener una muy buena comunicación con Dios. Yo siempre digo que, o sea, para mí lo más importante fue entender muy prematuramente en mi vida cristiana de que lo más importante es la comunión y la relación con Dios. Entonces, ha sido como una, si hablamos de palabra de Dios, ha sido demasiada palabra, pero sí han habido unas contundentes en las que, como te digo, o sea, ha sido algo muy claro, pero de palabras me ha sostenido con muchísimas palabras. Cuando yo me iba a venir, cuando se lo pedí al principio, la promesa está en el libro de Josué, ¿verdad? Y era, él me hablaba de un monte, y verás que aquel monte será tuyo, pero me dijo algo que o sea, siempre está la bendición, pero hay que coger su lucha, como yo digo. Entonces él me dice, y verás que aquel monte será tuyo. O sea, sí, yo te voy a llevar, el monte es tuyo, tú vas a ir. Dice, pero aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, dice la palabra. En este momento no recuerdo el capítulo y el versículo exacto, pero la promesa yo me la aprendí de memoria. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Tú vas a ir, pero no va a ser fácil. Tú vas a ir, pero es un bosque que vas a tener que conquistar y que vas a tener que trabajar duro y que vas a tener que esforzarte y dar lo mejor de ti. Yo voy a estar contigo, porque de eso también me lo ha dicho muchísimo en Isaías, en muchos libros. Yo voy a estar contigo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, yo voy a estar allí, pero necesitas trabajar, poner de tu parte. Entonces, básicamente, eso es lo que ha sido desde el principio. O sea, él de entrada, cuando yo llegué aquí, que después, ya como 5 o 4 meses antecitos de ya venirme, me da la de Génesis, que le dice a Abraham, Génesis 12, del 1 al 3, esa sí me la sé, Génesis 12, del 1 al 3, cuando le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. O sea, ya estás lista, tu esposo ya está procesado, tu hija ya está procesada, tú ya estás lista para el desafío que van a tener allá, salgan. Entonces, verdad, con esa fue que salimos, pero sí, de entrada, muy tempranito, muy recién llegados, como uno le dice, el Señor me mostró, o sea, como que vas a tener que luchar. A esto es a lo que te vas a tener que enfrentar, ¿ya? Ahora yo podría decir, no, ya estoy un poquito más tranquila, el Señor ha ido acomodando las cosas, ha ido abriendo puertas, ha ido organizando todo, pero al principio me dijo algo así, es como algo así lo que vas a tener que vivir, ¿ya? Ha sido como eso. Sí, en el caso y no sé cuántas más estén aquí conectadas, que estén en la situación de salir de su país a otro lugar, muchas veces uno se va con muchas expectativas, como tú lo dices, porque escucha, porque ve, porque cree, pero cuando ya llegas acá o al lugar donde estés, pues te vas a encontrar con una nueva realidad. Vas a encontrarte, en el caso nuestro, con un nuevo lenguaje, vas a encontrarte con una nueva Total. cultura, vas a encontrarte con cosas que en el país nuestro no se veían, cosas que quizás sí, entonces las vas a reafirmar ahora. Es ahí donde empezamos entonces, como les decía en un reel, la fe deja de ser una palabra bonita y se convierte en lo único que nos sostiene, porque para poder avanzar en este proceso difícil, no tan bueno, con muchas enseñanzas y mucho proceso, es la Demasiado. fe de donde nos debemos agarrar para poder continuar. En esto Ujú. que estamos hablando de ese proceso después de la promesa es tuya, ese monte lo vas a conquistar, pero vas a ser procesada. En ese espacio, en ese proceso, ¿sentiste en algún momento que Dios guardó silencio? Como te decía previamente, no, yo siento que no, nunca ha guardado silencio. Hay momentos en los que de pronto sí te dice espera, pero yo, como te digo, la relación es clave, la relación es lo clave aquí y es lo que yo Ok. quiero que todas las mujeres que están acá, es como mi mensaje bandera también siempre en mis redes sociales, es sobre la importancia de crear una relación. Te lo digo porque, sin desviarme de la respuesta, porque durante los casi 4 años, 5 años, ¿verdad? 4 años más o menos que teníamos de ministerio en su primera temporada, porque en este momento estamos en un break y lo que viene va a ser una segunda temporada muy Mm, interesante. En esta primera temporada yo me encontraba con muchas mujeres que en su fe se acostumbran a tener un intermediario. O sea, por ejemplo, una necesidad de oración, líder, ore por mí, pero no se toman la tarea de voy a orar, es que yo voy a buscar al Señor porque yo no necesito intermediarios.
Mi único intermediario tiene que ser Cristo, que dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es sino a a través través de de él. Él. Pero nosotros podemos tener una comunión directa con Dios. Entonces, eso yo lo aprendí muy temprano en mi vida cristiana y eso es lo que he desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Colombia, en Buenaventura, en Cali, Colombia como país y ahora aquí en Estados Unidos. Entonces, en ese orden de ideas, como yo sé cuál es mi fuente, siempre he sabido cuál es mi fuente, a dónde debo ir. De hecho, yo soy muy poco de, a veces de contarle hasta a mi mamá, que está aquí conectada, cosas o situaciones, sino que primero voy a mi padre, A la que me fuente. creó, que me conoce, que sabe, que lo sabe todo, porque yo sé que mi mamá me ama y me adora y yo la amo y la adoro, pero su conocimiento es limitado, sus capacidades son limitadas, pero las de Dios no. Entonces, en ese orden de ideas, yo siempre he tratado de cualquier situación, voy a Él. Cualquier situación voy a Él. Yo siempre digo, yo soy Pedro. Yo soy Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Entonces, en ese orden de ideas, como siempre he estado como en esa búsqueda, yo siempre busco palabra de Dios. Señor, yo necesito que tú me respondas con tu palabra. Entonces, te lo digo de verdad, hasta los momentos más difíciles que fueron los primeros, bueno, el primer mes fue un paseo. Cuando yo llegué aquí, el primer mes siempre es un paseo porque uno se siente que todavía está de turista. Pero los Sí, total. siguientes 4 meses, puedo decir que fueron un poquito bien complicados, difíciles, o sea, como que los más complicados del proceso, y aún en ese tiempo Dios siempre me hablaba y siempre me decía, o sea, siempre me sostenía su palabra y siempre me daba esperanza de que eso pasaría, pero que era necesario. ¿Vale? Que era necesario un versículo que yo amo y adoro y es como un versículo rema para mí, es Romanos 8:28, a los que amamos a Dios todas las Todas las cosas nos cosas ayudan nos a ayudan para bien, bien. y dice, esto es no a cualquiera, es a los que le aman y a los que Conforme conforme a a su su corazón. propósito han sido llamados. Entonces yo sabía que el Señor, porque el Señor me dejó saber también antes de venirme. Esto fue un anhelo de mi corazón viajar acá y vivir aquí en Estados Unidos, pero Dios me dijo antes de salir, no es un viaje de, como por el gusto, no señora, es un viaje con propósito, es una nueva vida con propósito. Entonces yo ya sabía lo que venía. Yo dije, ay, bueno, ya el Señor no me va a, no, esto no es una chercha, esto no es una recocha, yo voy porque hay un propósito que cumplir. Entonces, a través de Pablo en Romanos, siempre he sabido que cualquier obstáculo, dificultad o situación que se presentara era parte del proceso, era parte del propósito y sigue siendo parte del propósito que Dios tiene para mí. ¿Sientes que de ese propósito que nos estás hablando estás cumpliendo con él? En el momento, yo digo que, vuelvo y te digo, todas las cosas nos ayudan al propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero sí, en la primera parte, en esta primera etapa, como te decía, yo, un grave error que había cometido fue creer, y que de pronto cometen todas las personas migrantes, aquí yo sé que hay varias, aquí del ministerio tengo varias, hay una de Orlando, está la de Houston, son migrantes, y el error que uno comete es creer que la misma vida que lleva en su país, las mismas costumbres, las mismas actividades, o sea, uno cambia de personas, pero uno piensa que el mismo estilo de vida lo puede sostener en los dos lugares. Y eso al Ujú. principio me estaba costando muchísimo, con el ministerio básicamente, porque el resto como que no. La responsabilidad más grande era la responsabilidad espiritual de sostener el ministerio, sostener mis discípulas, y eso me estaba costando porque no podía, ya mi tiempo no era el mismo. En Colombia yo trabajaba desde casa, 100% dedicada al ministerio y a un trabajo que era muy, muy temporal. Acá yo tenía que trabajar tiempo completo, horario 9 a 5, y con todos los cambios, manejando las emociones de toda mi familia, porque tú sabes que la mujer es la que edifica, entonces cualquier situación de mi esposo se recargaba sobre mí, cualquier situación de mi hija se recargaba sobre mí, y aparte tener que sostener el ministerio fue bastante complicado. Entonces, en eso, cuando tú me hablas de propósito, que sí he podido continuar o que lo estoy cumpliendo, me tocó hacer un pare, me tocó decir no porque me sentía demasiado abrumada. Y aquí están las Ujú. niñas y las niñas saben, me sentía demasiado agobiada, no podía sostener las dos cosas y yo me senté un día y dije, Señor, es que no puedo. Y me tocó hacer una pausa, todavía estamos en pausa, pero ya el Señor me habló y ya estamos organizando la segunda temporada porque como te digo, el propósito tiene que continuar. ¿Y qué de ti, de esta nueva lady que está acá? No de una nueva lady que empezó de cero, como lo decimos, sino de esa lady que se ha transformado en este espacio donde Dios la ha puesto, en este monte que Dios le dijo que conquistara. ¿Qué de ti está entonces ahorita a disposición de, dices, estoy en break, pero vamos a una segunda temporada? ¿Qué de esta lady transformada va para esa segunda temporada del Ministerio de Mujeres de Fe? Toda yo, te lo digo que toda yo.
dentro de las preguntas yo le decía a Lady, por si no saben, hicimos como una actividad previa de tener más o menos una base, una guía para realizar este live. Eso demuestra de que es una niña demasiado ordenada, me encanta, me fascina, te felicito por eso. Y Gracias. esas preguntas fueron muy confrontativas porque de verdad como que uno a veces piensa, bueno, conozco mi proceso, conozco lo que estoy haciendo, pero ya sentarse y leer una pregunta que te hace como autoanalizarte y tener que escribir acerca de ella, pues es bien confrontativo. Al principio uno tiende a perderse, porque literalmente sí, o sea, vuelvo y te digo, son tantas las cosas con las que hay que lidiar que uno tiende a perderse. Y Sí. todos queremos como tener en algún momento un escape, o sea, como que no queremos responsabilidad. Yo, por ejemplo, llegaba súper cansada del trabajo, entonces quería solo sentarme a ver televisión. No quería hacer nada más, no quería leer Biblia, no quería estudiar, no, nada, o sea, no quería eso porque en realidad se abruma uno con tanta información, tantas cosas, tantas emociones. Y eso me pasó al principio, que por eso tuve que hacer el pare, porque estoy lidiando con esto, con esto, con esto, con el ministerio. Y yo siempre he tenido algo como muy particular, que no sé si qué tan bueno sea, y es que las cosas espirituales hay que tomárselas como en serio. Entonces, por ejemplo, si una niña a mí me llama, líder, tengo una situación, yo como que no, o sea, eso no es para dar una respuesta cualquiera mira, yo creo que tú deberías de hacer esto. No, eso es como de sentarse en calma. Espíritu Santo, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué? O sea, sí. Entonces, Ujú. todo eso yo pensaba que, y lo pienso, que las cosas espirituales requieren como compromiso, responsabilidad y tiempo. Entonces, en ese momento como que no estaba en esa sintonía, pero en lo que el Señor ha venido hablando a mi corazón desde básicamente el año pasado, paramos más o menos como septiembre, creo, si no estoy mal, las niñas me corregirán, pero más o menos como septiembre del año pasado hicimos la pausa y empecé pues como a buscar al Señor también, así, él me tiene paciencia porque él sabe que yo manejo como el tema de la procrastinación y la cosa, pero Ujú. Dios es un Dios Suele demasiado. suceder. Sí, él es un padre, es un papá completo. Entonces me ha tenido mucha paciencia, pero sí en esa búsqueda me he venido dando cuenta de que realmente es, o sea, esto es, no hay forma de escapar. Y eso, cuando yo recién empecé a ser usada por Dios, era como, sentía la misma sensación de que uno quiere como relajarse, como escapar, como ay no, cuando yo pueda. Y el Señor como que no, entonces No. me siento igual, me siento como que no tengo escapatoria, como que ya. Entonces, en esta nueva temporada o esta nueva Lady, ya sabe que eso es a lo que me tengo que dedicar. Sí, yo tenía sueños, yo tenía planes, yo tenía anhelos personales, proyectos, pero en este momento de mi vida literalmente siento que el Señor me va a usar y en eso quiero trabajar. Es en los Entiendo. negocios de mi padre, como dice su palabra, donde me es necesario estar. Entonces estoy lista, estoy preparándome. Ha habido temor. Por ahí había una pregunta que también ¿Por qué? me... ¿Por qué has Sí, tenido temor? he tenido temor, te lo digo así con honestidad para las niñas que están aquí, para que sepan que también todo no es color de rosa. Yo soy una mujer de mucha fe, yo me considero una mujer de mucha fe, pero hubo un versículo, tú me retaste por ahí con lo del versículo y yo puse el versículo y es acerca de esta historia del padre que tiene un hijo endemoniado, no sé si han escuchado esa historia, está en los evangelios, en el evangelio de Marcos 9:24 es exactamente el versículo, pero en Marcos 9 hay un padre que tiene un hijo endemoniado y este le pide al Señor que lo sane. Pero Ujú. el Señor, el papá ha hecho tanto por ese hijo y el problema que tiene es tan grande que el papá básicamente se siente perdiendo su fe. O sea, como que Dios es como su última opción. Y entonces el Señor le dice que si él cree que él lo puede hacer, ¿tú crees que yo realmente lo puedo sanar? Y el padre responde esto, Marcos 9:24. Si las niñas están ahí, pueden escribirlo en el like, por favor, ahí en los comentarios para que lo agarren esta promesa. Y él dice, el papá dice, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, creo, pero humanamente también desconfío. Entonces el Señor me ha dado órdenes en esta temporada, me ha dicho cosas, de hecho, por las que oré, porque mira la incoherencia humana, cosas por las que oré, cosas por las que yo hasta lágrimas derramé, y ya llegó el tiempo en el que el Señor me dijo, bueno, ya llegó el tiempo, ya escuché tu oración fue oída, vamos a hacerlo, tengo temor. Entonces, o sea, suele pasar. Esto me identificaba totalmente con este papá. Yo creo, Señor, que tú puedes hacer y de hecho me ha dado una tras de otra, para confirmarme y reconfirmarme que sí es así, que viene de Él, que no es imaginación mía, pero hay temor, ¿vale? Hay temor. Pero no, pero nada, vamos para adelante con el favor de Dios porque Él es fiel. Así es, y siempre yo digo que
si nos da miedo, lo hacemos con miedo, pero lo Exacto, hacemos. Y más exacto. si es un propósito que ya Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Pero en ese miedo que nos estás hablando ahorita me parece muy importante seguir abordando ese tema. ¿De qué manera entonces ahora Lady ora y busca acercarse a Dios ya en este nuevo espacio en el que está ya como migrante, ya en esta nueva temporada de la vida en la que se encuentra, por la que pasó por cosas que no esperaba encontrarse al venir y salir de su casa, de su tierra? ¿Cómo se ha transformado esa oración que tú le haces ahora y esa comunicación que tienes ahora con Dios, sobre todo en esos momentos donde dices, tengo miedo? Bueno, esa también me encantaba, esa me gusta mucho, porque mira, cuando estábamos empezando, casi siempre cuando estamos empezando, ¿verdad? Nuestra vida en Cristo, llegamos porque tenemos una necesidad. No sé si te pasó también en su momento, Total. pero uno casi siempre llega a Cristo porque tiene una necesidad. Y entonces uno siempre ve a Dios como su Dios bombero, ¿me entiendes? El que le puede El apagar el incendio, salvavidas. el salvavidas, el que le puede resolver la situación. Ahora, más cuando empezamos a entender que Dios también es proveedor. Cuando entendemos que Dios es proveedor, entonces el que me va a resolver, el que me va a El cumplir los cajero, sueños, el automático. exacto. Entonces, yo recuerdo que al principio mis oraciones iban enfocadas en no tanto material, pero sí cosas que yo quería. ¿Sí me entiendes? O sea, yo lo que yo quería, lo que yo anhelaba, siempre, esos proyectos que te hablo, esos sueños que tenía, esos anhelos, de pronto en mi matrimonio con mi esposo, que ha sido un proceso de pronto un poquito más lento de que él se afiance y se arraigue a Dios, mi hija, ¿verdad? Ha sido más lento, entonces siempre era como lo que yo quería. Mira, desde que yo, no desde que estoy exactamente aquí, o sea, desde ya un poquito más avanzada en mi madurez espiritual en Colombia, empecé a entender que uno tiene que pedir es conforme a la voluntad de Dios. Entonces mi Amén. oración se ha ido transformando a lo que tú quieras, Señor, como tú quieras. De hecho, yo recuerdo que el proceso más grande, o sea, el que yo más evidente he visto como la mano de Dios, que tiene que ver mucho con mi matrimonio, fue cuando le dije al Señor, renuncio, me rindo y que se haga tu voluntad. O sea, fue una cosa que eso está como para otro tema. Eso está para otro podcast, Lady, como más de relaciones de Total, yo pareja ya dije que esto va a tener parte 2 y 3. y tres y hasta cuatro, pero, o sea, en ese momento sí yo vi mucho la mano de Dios, o sea, así como reprendiéndome, de verdad suelta, entrega esto. Entonces, desde esa temporada, yo recuerdo que mi oración cambió muchísimo y siempre estoy tratando de exhortar a las chicas a que nuestra oración debe cambiar. Si nosotros queremos ver resultados en nuestra vida, nuestra oración, como oramos, la forma en cómo oramos debe cambiar. Y en este momento es eso. O sea, mi oración es, Señor, tu voluntad. Me cuesta, lo que decías ahora me encanta porque también lo tenía por ahí escrito. La fe no es simplemente creer y hacer las cosas. La obediencia no es simplemente que yo le creí al Señor hoy y mañana las estoy haciendo. La obediencia cuesta mucho. Y la obediencia muchas veces es hacer lo que sabemos que debemos hacer, Aunque no aunque no queramos. querramos, aunque no entendamos, aunque tengamos miedo. ¿Sí me Así es. entiendes? O sea, en este momento yo estoy en esa, yo tengo miedo, pero yo le digo, Señor, o sea, y es un miedo como absurdo, literal, o sea, yo no sé, yo creo que el Señor me mirará y se reirá, porque es que yo he visto a Dios moverse muchísimo a mi favor y mover su mano poderosa de muchas maneras, en muchas áreas. A él, definitivamente lo que dice su palabra, que para él no hay imposibles, y no sé por qué estoy así como medio paralizada, pero sin embargo lo voy a hacer, o sea, eso ya está, eso está claro que eso va a pasar. De hecho, ¿No? aquí, Cajulit, no sé Se si llama Karen eso, se llama Cajulit. Karen, yo iba a decir, pero venga, no lo voy a decir Cajulit. Es Karen. Dice, me identifico con ello. Dios nos da lo que pedimos y a veces el miedo nos paraliza, que es lo que estamos hablando Ujú, ahorita. Oramos, Dios responde, ujú, entendemos que nos está respondiendo, ujú, pero como somos humanos, entra el miedo y entra el enemigo a nosotros a través del miedo para ujú. paralizar y que no creamos que ya esa respuesta la estamos recibiendo. Y es ahí Amén. donde debemos entonces transformar, como lo dices tú, nuestra manera de orar para que sea Dios entonces confirmándonos que esa promesa y esa respuesta la estamos recibiendo y que ya estamos listas, por eso nos la da, porque Él responde a nuestras oraciones cuando ve y entiende que nosotros ya estamos preparados para Amén. recibir esa bendición que estamos pidiendo, que ya estamos Total. listos para ser buenos mayordomos de esa bendición que estamos pidiendo.
antes de eso, créanme que vamos a tener que orar mucho tiempo hasta que no estemos listos para recibirla. Nos Amén. hace una pregunta Andrea Caicedo. Interesante esta pregunta y dice, ¿cómo ha sido tu experiencia entre la iglesia cristiana hispana y la anglosajona? Mm. Esa pregunta es dura porque lo escuchaba mucho en Colombia, pero no lo creía hasta que llegué aquí. Mira, pero quiero darle una, como para cerrar el tema del miedo a lo que nos estaba escribiendo Karen. Ok, Quiero, hoy casualmente que leía la palabra y que pasaba tiempo con el Señor, hay algo que es importante que Karen sepa. La oración es básica, es fundamental, a veces menospreciamos la oración y la oración realmente tiene demasiado poder, hablar con total. Dios, comunicarte con Él, Es nuestro único decirle medio. total, decirle así como todo lo que sentimos, pensamos, desahogarnos, todo, la oración es fundamental. Pero esta mañana el Señor me recordaba lo que dice su palabra de que para no alimentar ese miedo, porque tú mencionaste, el enemigo se aprovecha de que tenemos temor, y la palabra dice que el amor echa fuera el temor, y Dios nos ama, o sea, Él nos ama, y porque nos ama, Él es el que nos va llevando de lo bueno a lo mejor y lo mejor a lo excelente. Pero de una forma también de apagar ese fuego del miedo que quiere como apoderarse de nosotros es definitivamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, esta mañana el Señor me recordaba que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La Esta palabra. mañana fue muy maravilloso porque el Señor me recordaba que la fe es un don, la fe Ujú. es un regalo, ni siquiera es algo que nosotros, o sea, que nace de nosotros mismos. La fe es algo que Dios deposita en nosotros y se alimenta y se acrecienta es a través de su palabra, ¿verdad? El Amén. oír, por leerla o por escucharla. Entonces, para Karen, para Lady, para mí y para todas las que están aquí conectadas, abran su Biblia. Ese ha sido mi mensaje estos días en redes sociales. Abran su Biblia, porque en la medida en que pasamos más tiempo en la palabra, escuchando lo que Dios ha hecho, lo que Él puede hacer, lo que está haciendo, ¿sí? Viendo historias de cómo Dios ha respaldado hombres y mujeres de la Biblia en situaciones hasta más difíciles que las que estamos pasando nosotros, eso es lo que nos lleva a permanecer y a hacer lo que Dios quiere que hagamos, aún con miedo, ¿vale? Es alimentar nuestra fe y la fe solo se alimenta a través de la palabra, ¿vale? Así Para es. cerrar lo de Karen. Lo de Karen. Bueno, y en Ahorita cuanto entonces a respondiéndole a Andrea. Andrea, para mí fue fatal. Yo nunca en Colombia hice turismo espiritual, nunca. Para mí igual. Yo llegué a una iglesia en Colombia que recuerdo que yo misma la busqué. Mi mamá que está aquí sabe, no me deja mentir, que yo empecé a sentir esa necesidad. O sea, yo busqué la iglesia, pero Cristo me buscó a mí, porque la palabra dice que Él nos buscó primero. Exacto. Entonces yo empecé a sentir esa necesidad y mi mamá me dijo, hija, yo tengo una amiga que va a una iglesia, ella es como líder, vaya y búsquela. Me fui a la alcaldía, la busqué, yo creo que ese día la líder Bonnie, la recuerdo como ayer, hizo fiesta, su cara fue, wow, un alma se arrepintió, fue súper feliz, me llevó a la iglesia y yo en esa iglesia nací y en esa iglesia estuve hasta que yo me vine. Básicamente como, qué sé yo, 10 años yo creo que estuve en esa iglesia. Llego a Estados Unidos y bueno, mi anhelo era congregarme, porque para mí congregarse es, o sea, sí o sí, es un Fundamental. mandato, es fundamental, es básico, o sea, yo no me veo viviendo sin estar congregada en una iglesia, sin servir, sin ser parte del cuerpo, sin estar con una familia en la fe. Y empiezo yo a buscar iglesia y entonces me llevan a puras iglesias hispanas. Yo todavía no me había sentado como tal, estaba en una casa de paso y me llevaron como a varias iglesias, me invitaban por aquí, me invitaban por acá, fatal. La verdad, no es por hablar mal de la iglesia, pero no me No llenaba, conectaste. no conecté el evangelio de la prosperidad por todas partes, el evangelio de te van a dar papeles, de que vas a ser próspero, del sueño El americano, sueño americano. total. Eso en la iglesia hispana, o sea, la iglesia hispana, pero de Cristo nada, pero no me hablaban de la palabra, pero no me exhortaban con la palabra. Fue fatal. Yo fui como a 4, 5, 6, ni las recuerdo, pero no, nada me llenaba. Y yo me acuerdo orarle al Señor, orarle, pedirle, clamarle, Señor, por favor, levanta una iglesia, Señor, llévame al lugar correcto, siempre. Vuelvo y les repito, Dios para todo, a Él primero. Y así fue Dios a través de una amiga venezolana, que recuerdo que ella ni hablaba inglés, y ella asistía a esta iglesia cuando no tenía el ministerio en español, porque ahora ya tiene un ministerio en español, pero o sea, el pastor sigue predicando en inglés, En inglés. solo que te hacen la traducción con IA, Ok. ¿verdad?
pero el pastor es americano, la iglesia es 100% anglo, solo que como hay una pastora de las principales que es boricua, ella dijo, bueno, la comunidad hispana necesita que le abramos un espacio aquí. El pastor le tomó la palabra, me imagino que por orden del Señor, y abrieron un ministerio en español que está en crecimiento, pero la Ok. iglesia es totalmente hispana. La diferencia es abismal. O sea, yo había escuchado, yo seguía a una chica que ella es de apellido Sura, es costarricense, vive aquí en Estados Unidos, la seguía desde Colombia, cuando empecé pues a ponerme como bien juiciosa con el Señor, y ella hablaba muchísimo de esto, de la diferencia entre las iglesias hispanas y la iglesia de Latinoamérica, pues aquí, o la enseñanza en nuestros países, y la Ajá. iglesia anglo, ella hablaba muchísimo de eso, pero yo, ni idea porque no había tenido la experiencia. Pero ahorita que ya estoy aquí y veo la experiencia de verdad. O sea, para mí, esta iglesia donde estoy me recuerda mucho la iglesia donde nací en Colombia, espiritualmente, Ok. pero porque es cristocéntrica, totalmente cristocéntrica, bíblica, o sea, muy profunda. Y me siento muy contenta en esta iglesia. Como migrantes, nosotras, que es nuestro caso y de quienes nos han saludado hasta el momento diciéndonos desde Houston, creo que nos dijeron que desde Nueva York también, quienes están aquí y comparten con nosotros el tema de la migración propiamente. Lady, ¿qué has sentido de ti que ha tenido que adaptarse a este nuevo formato de Lady, a esta nueva Lady, a este nuevo espacio donde Lady habita? Ahorita nos dices, encontré que el tema de las iglesias es totalmente distinto, con la forma en cómo predican es totalmente distinto, fue una sorpresa para mí y gracias a Dios ya puedo encontrar un espacio que Dios dispuso para que yo recibiera su palabra como debe ser. Pero cuando llegaste te encontraste con una cosa totalmente distinta. ¿Qué entonces de ti se ha tenido que adaptar a ese cambio, por ejemplo, y a muchísimos otros cambios que como migrantes vivimos, sobre todo en un país donde empezamos, tiene una lengua distinta, tiene una cultura bastante distinta a la nuestra, las personas no son tan cálidas como las nuestras, por ejemplo? ¿Qué sientes entonces tú que has tenido que adaptar para seguir siendo tú y conservar tu esencia y tu identidad en Cristo? Bueno, esa también me gusta, es interesante. Mira, si te soy honesta, que era como la base de mis respuestas, y lo que te comentaba antes de entrar, yo siento que más bien, como dice la palabra, nosotros no podemos como convertirnos a ellos. Ellos tienen que convertirse a nosotros. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo he tenido dos trabajos, yo solo tengo 3 años y medio, más o menos aquí en el país, Ok. ¿verdad? 3 años y medio. Y he tenido dos trabajos, ¿verdad? Y siento que cuando nosotros tenemos una identidad clara en Dios, que ese es el fundamento. Lo primero que Dios quiere hacer cuando llega a nuestras vidas, en el área en que nos encontremos, en la etapa de la vida en que nos encontremos, en la edad en que nos encontremos, lo primero que Él quiere hacer es restaurar tu identidad. Porque cuando estamos separadas, o sea, cuando no estamos en Dios, estamos separadas de Él, estamos enemistadas con Él. Cuando estamos todavía en pecado, estamos enemistadas con el Padre. ¿Y qué pasa? Hay como una identidad distorsionada, o sea, nos sentimos Ujú. huérfanas, nos sentimos abandonadas, nos sentimos heridas, ¿sí? Lo primero que Dios quiere hacer cuando llega a nuestra vida es restaurar nuestra identidad. En mi caso, yo creo que lo hizo también, de verdad también. Es que yo siento que cuando uno, en estos días les hacía un reel, paréntesis, de que uno tiene que tomarse a Dios en serio. Porque cuando nos tomamos a Dios en serio, o sea, las cosas sí o sí, como que la base, el fundamento que Él pone en ti, eso es inamovible. Entonces, como yo tenía claro siempre mi identidad en Cristo, que de hecho hasta en los momentos que yo puedo decir de más vulnerabilidad, por ejemplo, qué sé yo, me fui con unos compañeros, salí con unos compañeros americanos y estuve en un ambiente que yo decía, esto como que no es mi lugar. Si yo les Ujú. contara anécdotas de que el Señor hasta el carro lo dañó, el carro en el que nos estábamos transportando lo dañó para no llegar al lugar. O sea, una cosa así. Porque cuando tú tienes clara tu identidad, que es lo primero que Dios quiere restaurar, porque Él sabe que esa es la base de todo en la vida cristiana, tu identidad, cuando tú sabes que eres una hija de Dios, que ya no nadie viene como a desestabilizarte, que no, o sea, ya no, nada, ya.
como donde tú vayas, tú vas a ser la hija de Dios. Entonces, literalmente yo no he tenido como que adaptarme mucho al sistema, a lo de aquí, que cuando, Ujú. vuelvo y te digo, cuando quise medio como que, ay, bueno, entonces acomodémonos, no adaptémonos, pero acomodémonos, el Señor hasta el carro dañó. Como quien dice, no, 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 sacúdete que tú no eres de ahí. O sea, Que no, te ves de ahí. muévete. Entonces, y te lo digo porque, por ejemplo, en mi trabajo, es una empresa también, una compañía americana 100%. Hay muchos hispanos, pero con años de vivir en el país, con que dominan el idioma, una empresa totalmente y 100% americana. Y entonces, por ejemplo, ellos aquí tienen un sistema de que ellos no abrazan mucho, no tocan mucho, son como más reacios, No saludan son tan poco, cálidos como no son tan nosotros. cálidos como somos los latinos. Ahora no hay persona en esa compañía que no me dé un abrazo. O sea, cuando yo soy la que quiero seguir de largo, me hagan el abrazo de hoy. Entonces yo literalmente siento que no he tenido como que adaptarme, sino que más bien como que mi identidad está clara, impongo lo que soy, yo soy así, no solo por cultura, sino porque nosotros somos la luz de Cristo, somos la sal, nosotros estamos para dar amor, para servir, ¿verdad? Yo me he encontrado con personas ahí que han sido muy déspotas, literal, y uno después se da cuenta porque el Señor con el tiempo te va a mostrar que tienen alguna situación, que tienen un problema, que están enfermas o que su esposo las dejó, que se le murió el papá. O sea, alguna situación el Señor te va a mostrar por la cual ellos son así. Y siempre me he permitido ser amables con estas personas. Al final del día, vuelvo y te digo, uno da lo que recibe. Lo que uno tiene en su corazón. Exacto, exacto. Uno recibe lo que da. Entonces, siempre terminan como que, bueno, siendo como yo, pareciéndose a mí, como en ese sentido. Entonces, literalmente no siento que haya que tenido que adaptar algo, sino más bien como que he implantado un poquito de mí y de lo que Dios ha depositado en mí en cada persona, con la que hasta Habl- ahora pues me he topado. Hablando de este proceso que estás diciendo, eres mamá de una adolescente Mm. eh, joven. ¿Cuántos años tiene tu nena? Gali tiene 16 recién cumplidos, el Ah, 6 de bueno, junio. entonces ya está Ujú, como en esa etapa de la juventud, entrando temprana ujú, en la juventud y eres ujú, esposa. ujú. Nosotros, por ejemplo, decimos como latinos y colombianos, somos muy cálidos, somos distintos, nosotros acostumbramos a hacer esto acá no se hace. Ujú. ¿Cómo estás siendo madre y esposa en este país? Bueno, hace también una pregunta interesante. Nos hemos mantenido muy unidos. Les Ok, decía al principio que la mujer sabia edifica su casa. Yo no me creo la más sabia, pero sí le pido mucho a Dios sabiduría, siempre. De que entendí que esa es como mejor que las piedras preciosas, pido sabiduría para todo, para tomar decisiones, para vivir mi vida como mujer, como esposa, como madre. Nos equivocamos, claro que sí, a veces nos equivocamos, pero pues tratamos, estamos en el camino, vamos hacia adelante. Una cosa hago, como dice Pablo, y es que yo me voy hacia adelante. Entonces, somos muy unidos desde Colombia, somos como que siempre de estar juntos, de estar allí. No han sido, como te decía, no ha sido fácil porque encontrarme, Gali llegó de 13 añitos, preadolescente, pero entonces también venir cuando ella tenía como 6 años, yo pedí mucho al Señor que necesitaba estar más presente, que necesitaba estar en casa. El Señor me concedió la oportunidad de poder trabajar desde casa hasta que me vine. Entonces ella siempre estuvo conmigo y tener ese choque de que llegamos aquí, estamos solos, no tenemos red de apoyo, no están los abuelos, no están los primos, y aparte tener que papá y mamá estar fuera todo el tiempo, trabajando. fue difícil, ha sido bastante complicado, pero no, ella ha sido también dentro de lo que cabe muy madura, muy centrada, y bueno, estamos lidiando con eso, todavía seguimos lidiando con los procesos de la adolescencia, de la maternidad, pero Dios siempre ha estado, y aún en los momentos más críticos, también su palabra me ha sostenido. O sea, el Señor me ha sostenido muchísimo con su palabra. Literal, yo puedo mostrarte cuadernos tras cuadernos donde el Señor me habla puntualmente. Eso como mamá. Bueno, como esposa también. La comprensión, la sabiduría al momento de tomar decisiones, de comunicarnos, de apoyarnos, es clave y es fundamental. Tener a Dios como base y como fundamento es clave. Hay momentos en los que uno quiere como salirse, como que decir algo, y el Espíritu Santo siempre va a estar allí como para recordarte lo que no Redarguyendo. debes hacer, para redarguirte,
para corregirte, uno como que el impulso le quiere salir por allá y él viene y te aplaca y te dice, mira, como que uno Calma. se le sale la palabrita por allí, pero entonces cuando el esposo pregunta, ¿qué me dijo? Uno como que el Espíritu Santo, cállate, Nada. nada. Sí, sí, sí. Pero ha sido un proceso chévere porque lo hemos vivido juntos y estamos bien. Tratando, algo muy, muy, muy valioso que le abono muchísimo a Estados Unidos es que, por ejemplo, mi esposo, vuelvo, como les decía como hace un ratito, él no es, él es un siervo del Señor, él es un escogido, él no lo sabe, él lo que pasa es que no lo sabe todavía, pero él tiene un propósito, yo sé que Dios tiene su propósito para con él. Bueno, entonces, en Colombia, por ejemplo, él empezó a congregarse conmigo, pero como porque yo le pedía, amor, congreguémonos, vio dos dificultades, a su parecer, en el líder y entonces nunca más volvió a la iglesia. Que siempre yo exhorto a la gente, no miren al líder. Y si el líder tiene una Gloria a Dios. dificultad, el pastor tiene un problema, oren por ese pastor. Y si se van a ir porque el Señor los va a mover, muévanse, pero no desprestigien, no oren por esa persona porque es humano igual que usted y que yo y tiene dificultades como todos. Pero entonces, bueno, mi esposo se apartó de la iglesia, nunca más volvió a congregarse. Y yo siempre he estado allí orando, orando, pidiéndole al Señor, bueno, lo que toda mujer anhela, ¿verdad? Y desde que llegamos acá, no sé qué pasó en él, pero siempre he estado dispuesto para la iglesia. Ese turismo espiritual que yo Amén. he hecho, Diego me ha acompañado en todo el proceso del turismo espiritual. Hemos ido a todas las iglesias, pero ya en esta que estamos ahora, le encanta, le fascina, o sea, se prepara, no puedo trasnochar mucho porque mañana hay iglesia, así. Entonces, eso también le abono muchísimo al país que ha cambiado en nosotros. La dinámica de congregarnos juntos. Ahora lo que yo sí le pido al Señor es que ahora que Él ya entró a la iglesia, que la iglesia entre en Él. Que eso es muy Ok. diferente, porque hay mucha gente sentada en la iglesia, pero no están recibiendo, no entienden, no comprenden, tienen todavía la visión entenebrecida, como dice la palabra. Ujú. Entonces lo que ahora quiero es que la iglesia entre en él. Entonces eso también le abono a Estados Unidos como esposa y bueno, como madre de fe. ¿Qué otra cosa quieres contarnos que le abones a este país? Porque sí, decimos es muy distinto al nuestro, pero bueno, nuestras experiencias han sido diferentes, pero siempre hay una que otra cosa que decir, Dios gracias, porque este país me lo ha permitido, distinto a si estuviera en el mío. ¿Qué otra cosa quieres compartirnos que le abones a tu proceso migratorio acá en Estados Unidos? Bueno, por ejemplo, el tema del trabajo. El tema del trabajo fue algo que me sacó muchísimo de mi zona de confort, porque como les digo, ya tenía, eh, es que fue un proceso bien chévere también. Siempre yo todo lo veo muy positivo. Yo también le abono eso mucho a mi mamá. Si todavía está por aquí conectada, le abono a mi mamá la crianza que me dio. Dios haciendo su trabajo y mi mamá acá, sin ser una mujer cristiana, o sea, católica como cualquiera en Colombia o como la mayoría en Colombia, y pues la base también de su familia, de sus padres que estuvieron también presentes en mi crianza, mis tías, que cada una me aportó algo. Siempre como que mi familia fue muy positiva, se vio mucho amor, se vio, sí, mucho positivismo. Mi mamá es una mujer demasiado positiva y por aquí también Qué muchas de lindo. las niñas la conocen y de verdad saben que ella es muy positiva. Entonces yo también como que tengo algo de ella en eso, de eso en ella, ¿cómo es? El punto es que yo he sido muy positiva, entonces yo siempre trato como de aprender de todo, todo pasa por algo, alguna razón, hay algo detrás, algo me va a enseñar y así. Entonces, eh, algo está haciendo como, se está repitiendo mi voz, ¿verdad? No, ¿Me yo te escuchas estoy bien? escuchando claro. Ah, Si bueno, sienten que hay eco o que se está escuchando con dificultad, por favor nos dejan saber. Pero déjame bueno. entonces en muteo mi. Listo, entonces el tema del trabajo, por ejemplo, fue algo que me sacó muchísimo de mi zona de confort y por lo que les decía también al principio, que le había orado muchísimo al Señor, ¿verdad? Porque eso me ha sacado o sea, me ha retado mucho, porque tú venir, bueno, y no por el tema de que, es que en Colombia yo era profesional en arquitectura y tenía una compañía donde era independiente, manejaba mi tiempo, mis horarios, no, porque de hecho cuando yo recién empiezo mi vida
con mi esposo, con mi pareja, no casados todavía, pero empezamos nuestro hogar. Yo quedé embarazada y trabajé como 2 años en la administración pública en Colombia, o sea, en Secretaría de Infraestructura Vial, y recuerdo que embarazada, los 2 años, bueno, el primer año el embarazo, luego Gali, la dieta, y volví al trabajo pues cuando ya cumplí la dieta, 2 años. Y en ese tiempo era mala administradora del dinero, mala administradora del tiempo, de todo. Dios me procesa y me pasa a un empleo con una arquitecta independiente, particular, privada, que cumplía horario hasta los sábados. En el trabajo en la alcaldía yo iba, como era prestadora de servicio, manejaba mi tiempo, iba como cuando me da la gana. Cuando tenía algo que cumplir, reuniones, alguna cosa. En el de acá me ganaba como 4 veces menos de lo que ganaba en el de acá y cumplía horario de lunes a sábado y con una bebé. Y recuerdo que ahí hice 1 año. Y entonces el señor, y en ese tiempo a vivir con ese salario mínimo, el mínimo en Colombia en ese tiempo estaba como en 600.000 pesos, algo así, 500 y pico. A vivir con ese mínimo, con una bebé, con un esposo, cumpliendo un horario tan extenso, o sea, salía a las 6, 7 de la noche, de la mañana, y los sábados como hasta las 2, 3 de la tarde, o sea, fue una cosa que, pero el Señor me procesó en ese momento. Luego oré, clamé, lloré, pataleé, Señor, yo necesito algo, una estrategia, una idea. Bueno, nace Papers Creativo, que fue la compañía que tuve en Colombia de diseño gráfico, que tiene que ver mucho con la arquitectura, y ahí estuve sostenida todo el tiempo, o sea, como años. Y me vengo acá y me toca volver a empezar ese proceso, que es lo mismo, o sea, el Señor como que repitió la fórmula. Y entonces lo mismo, cumpliendo horarios, ganando exactamente como para administrar bien, como quien dice, ser fiel en lo poco. Vamos a ver si eres fiel en lo poco y bajo presión. Entonces, eso fue algo, o ha sido todavía algo, porque todavía estoy en esta segunda compañía, ha sido algo que me sacó de mi zona de confort y que me ha retado muchísimo en cuanto a mi proceso migratorio. Y en eso es lo que también yo, como la hija predilecta de Dios, la más llorona, voy, le lloro, le pataleo, Señor, por favor, necesito ser independiente de nuevo, por favor, por favor, por favor. Y bueno, ya el Señor está respondiendo a eso. Eso quería Todo hablarle, eso hace de que, parte del proceso y siempre yo digo, lo más difícil, la gente dice quizás que emigrar es empezar de cero y no sé qué. Yo siempre he dicho que lo más difícil es eso, enfrentarte ahora a esa vida en la que no tienes el trabajo que tenías antes, no total. tienes el reconocimiento que tenías antes, que te conocían, que saben quién eres, que la persona, ah, Lady, sí, ah, no, sí, yo sé que ella trabaja, no sé qué más. No tienes tu red cerca, tu familia cerca, y siento que todo eso junto es lo que hace que el proceso de emigrar sea distinto, no digamos que complejo, sí, en ocasiones difícil también, pero es como lo que más a uno le cuesta, más que el pensar en empezar de cero. Aquí tenemos un par de comentarios y una pregunta muy interesante que va muy alineada con la pregunta que te iba a hacer y te voy a hacer. Y dice, Joel, no era en Colombia, era aquí que el siervo iba a pertenecer, que estábamos hablando de lo de tu esposo, igual que la Nina de Laura dice, me encanta escuchar esto del siervo, era en el tiempo de Dios, exactamente todo eso hace parte de aquella promesa que Dios te entregó antes de venir acá, solo Amén. que era en este tiempo cuando Dios iba a tocar su corazón. Y Andrea nos dice que esta pregunta va para nosotras dos. Cuando dices que el Señor te habló de la promesa, ¿cómo lo sentiste y supiste exactamente que venía de Él específicamente? Entonces déjame, yo respondo a Andrea Ujú, y ujú. luego complemento esta pregunta con la que ya venía para ti. Mi Dale. caso de migración, yo lo he documentado en el canal de YouTube de @ladies podcast oficial. Pueden ir con total confianza a ver en los primeros episodios toda la historia que cuento de cómo llegué a este país. Y sucedieron cosas que en el momento uno no entendía y que uno decía como que por qué está pasando esto, pero todo en su momento también a la vez se iba alineando al propósito que Dios tenía de sacarme justo en el año en que llegué acá a estar acá. Yo tuve la oportunidad de venir hace mucho tiempo, de hecho, de estudiar acá y no era el momento. Cosas pasaron en mi vida, en mi casa, en mi familia, y justo después, cuando ya oré conforme a eso y Dios me dice, esto es para ti, ya es el momento, es cuando digo, tú te empiezas como a incomodar en los espacios donde estás, hay puertas Ujú. que sientes
que ya eran tuyas y de la nada se cierran y tú dicen, pero ¿por qué? Si ya era para mí, ese empleo que tú decías como que este empleo ya tiene más bien mi nombre y mi apellido en ese contrato, pero de la nada se cayó y te dicen como que no, muchas gracias, no sé qué. Entonces todo eso que empieza a irse como en contra y que uno en el momento lo ve como en contra, uno dice, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? No, todo eso hace parte del proceso y de esa promesa que Dios está cumpliendo diciéndote, muévete, es tiempo de que te quedes un poquito y salgas a este lugar donde quiero que estés. Pero para no alargarles más el cuento, el día de hoy, porque igual podemos hacer una segunda y tercera entrega de esto, pueden ir a el canal a ver un poquito de mi historia como tal, migrando a este país. Pero entonces, en esta misma pregunta que nos hace Andrea, Andrea. querida Lady, cuando dices que Dios te habló de la promesa, ¿cómo lo sentiste y supiste exactamente que era Él? Tú nos estás diciendo que hablas, siempre estás buscando la palabra de Dios, siempre estás buscando que Él responda a tus oraciones, cualquier inquietud que tienes, la llevas de rodilla a Dios y Él te responde y Él ha sido muy bueno contigo. Pero entonces, siguiendo y teniendo en cuenta esta pregunta que nos hace Andrea, ¿cómo has sentido tú que Dios sigue escribiendo tu historia? ¿Cómo supiste en su momento que era una promesa que debías venirte acá? ¿Y cómo el día de hoy sigues sintiendo que Dios continúa escribiendo tu historia? Bueno, es bien interesante. Mira, yo cuando comencé mi vida cristiana, es de lo que siempre les hablo a ellas en el ministerio y le hablo a toda mujer, la importancia de uno disponerse. O sea, eh, ¿cómo les digo? A ver, que lo podamos entender. Si empezamos nuestra vida con Dios, más vale yo mejor me quedo, o sea, si yo no me voy a comprometer con el Señor, más vale yo mejor me quedo fuera. ¿Sí me entiendes? Es lo que yo pienso. Si yo ya me comprometí con el Señor, yo voy a comprometerme de lleno. Yo voy a estar buscando realmente lo que anhelo. No quiere decir esto que yo no he tenido mis baches, mis momentos. Yo recuerdo que cuando recién empecé a congregarme, la líder, esa es también la importancia de contar con una buena líder, con una buena persona que esté pastoreando tu vida. Porque recuerdo que esa pastora me llamó, o sea, si yo me perdía un mes, ella al siguiente día me estaba llamando. Hija, te extrañamos, por ahí, siempre con amor, nunca como, vea usted por qué no ha venido, no, era como siempre con amor, con cariño, hija, te extrañamos, queremos verte, cómo estás, si necesitas algo, cuéntame para orar, bueno, entonces eso también hacía como que parte de un proceso bonito de saber y yo siempre yo recuerdo que siempre le decía, líder, yo sé que tengo que volver, o sea, siempre yo sé que tengo que volver porque yo necesito estar ahí. O sea, yo como que sabía que uno medio se aleja, pero que uno sabe que ahí está. Uno como hijo necio como que se va, como que se aparta, pero uno sabe que debe volver porque esa es su fuente, esa es su roca. Entonces, lo importante es como disponerse. Como les decía, yo hice un ayuno de Daniel, hablando de esa primera promesa, de las primeras palabras que Dios pues me habló así como claramente. Yo hice un ayuno de Daniel pidiendo un lugar, pidiendo venirme a este país. Al final del día, al final del ayuno, uno tiene que como que, si tú vas a buscar, la palabra de Dios dice que el que le busca tiene que creer que le hay, que el que va a la presencia de Dios tiene que ir con fe, creyendo que va a recibir. Entonces yo recuerdo que yo hice ese ayuno esperando un resultado. O sea, para mí el ayuno era que al final del ayuno eran como 7 días que lo hacen en el ayuno de Daniel. Que era como que al final el Señor no sé de dónde iba a sacar los pasajes. Y imagínate, y en ese tiempo yo era mucho más inmadura en la fe. Yo era mucho más inmadura, pero recuerdo que tenía fe. A veces hasta a veces nos volvemos más incrédulos cuando tenemos más madurez espiritual que cuando somos menos maduros en la fe. Porque yo esperaba que al final de la semana el Señor me saliera con visa, pasajes, una pasada por la frontera, o sea, lo que fuera, pero yo pensaba que el Señor iba a resolver. Y recuerdo que al final del ayuno, el último día, cuando tú estás expectante, cuando tú estás buscando la respuesta, el Señor no te va a dejar sin respuesta, ¿sí? Y eso fue lo que pasó. Al final, o sea, ya en la recta final, el último día del ayuno, el Señor me da la palabra a través de la prédica. Me da la palabra. O sea, hablaron de Josué y eso es algo que tú lo sientes en el espíritu. Porque no hay forma, no hay otra manera de que yo diga, pero ¿cómo es que el Señor me va a decir esto? O sea, no hay otra forma. Es en el espíritu que tú lo vas a sentir. Porque en la carne, no, las cosas de la carne
¿cómo es? Las cosas del espíritu para la carne son locura. Si, o sea, tú en la carne tú no vas a entender eso, es en el espíritu. Necesitas estar espiritual, necesitas estar en comunión. Yo venía de ayunar, entonces era un ayuno, como era tan largo, lo hacían como de verduras, legumbres, cositas así, no como de carnes, nada. Y recuerdo que al final en la prédica el Señor me da esa palabra, o sea, yo nunca en la vida había escuchado esa palabra, yo en ese tiempo ni Biblia leía, para decirte. Yo en ese tiempo no leía Biblia, yo venía a leer Biblia, a hacer un estudio bíblico, yo, Lady, no simplemente el alimento espiritual que me dan en la iglesia, como en el 2020, que empezó pandemia, y las chicas lo saben, ellas saben porque en el ministerio fue que tuvimos una líder que ella nos metió la Biblia. Ella dijo, aquí hay que hacer estudio bíblico y todo el mundo a comprar Biblia, cuaderno, lapicero y color, que vamos a estudiar la palabra. Ahí fue que yo vine a empezar a hacer un estudio bíblico. Yo ya tenía como 5 años en la iglesia. Yo no hacía estudio bíblico en la iglesia. Yo no me leía ni un pasaje completo yo misma por mi propia voluntad, sino cuando que pastoral, líder, aquí está mi Biblia. Hija, busca tal pasaje. Bueno, busquemos el pasaje, leamos el pasaje. Pero cuando tú tienes así tus oídos espirituales abiertos, estás expectante y necesitas esa respuesta de parte de Dios, Él se va a encargar. Entonces me dieron la palabra, yo dije, eso es que está en la promesa, porque yo estoy pidiendo monte, yo estoy pidiendo lugar, yo estoy pidiendo ir a un lugar. El Señor me está diciendo, sí, ese monte va a ser tuyo. Ahora, de ahí, todo ese tiempo, recuerdo que tenía unas tías en Europa y Buenaventura a veces se complicaba un poquito, ¿no? Tú sabes las necesidades, que el agua, que la cosa. Y mis tías me decían, Cata, yo no sé tú con esa creatividad, con no sé qué, o sea, mi tía en su mente y en su carne, con esa no sé qué, ¿tú por qué no te vas? Vete para Estados Unidos, vete para otro país, vete, sal de Buenaventura, me decía ella. Y yo le decía, tía, yo voy a salir, la importancia de uno mantenerse en su fe firme. Yo voy a irme, pero cuando sea el tiempo de Dios, yo me voy a ir, y yo siempre me visualicé, yo me voy a ir, yo me voy a ir, pero en el tiempo de Dios. Tranquila que ese tiempo va a llegar y se cumplió, ¿vale? Entonces es como eso. Por ejemplo, voy a hacerles otro ejemplo de ahora, de lo más reciente. Les digo, yo le estoy pidiendo al Señor, De cómo Dios sigue sigue hablando hablando, y exacto, construyendo tu sigue, historia. total. Ese es otro ejemplo de cómo Él sigue constantemente hablando y reconstruyendo mi historia, o sea, y hablándome porque, mira, cuando tú desarrollas una relación con Dios, una relación, o sea, por ejemplo, Lady Zulema con su mejor amiga. Lady tiene una dificultad y su mejor amiga la conoce tanto porque es su mejor amiga. Bueno, tu amigo que me contabas en estos días que fueron, por ejemplo, al concierto. Lady tiene un mejor amigo que la conoce mucho, años de pasar tiempo a su lado, de verla triste, feliz, alegre, flaca, gorda, o sea, de pasar con ella tiempo. El amigo va a saber cómo le va a llegar a Lady. Tu amigo va a saber cómo te va a llegar, ¿sí? Cómo se mueve Lady, cómo reacciona. Es lo mismo con Dios, la misma cosa. Entonces, cuando tú tienes esa relación, Él ya sabe cómo tratarte. Entonces yo siempre he dicho que Dios sabe cómo hablarme. Él sabe cómo responderme. Él sabe que si yo tengo una situación y yo le voy a preguntar, Él sabe que es a través de su palabra. Mira, yo recuerdo que antes de venirme para acá, a mí me llevaron por primera vez donde una pastora que es profeta. Y recuerdo que yo ya tenía mi promesa. Yo ya tenía mi promesa y me llevaron donde esa pastora y ella me dijo como, sí, tu futuro no está aquí, tu futuro está en Estados Unidos, tú te vas a ir. Y yo no doy mucha información, porque para mí era como, ir donde ella fue como, me resultó como cuando uno se iba a hacer una vista donde esas personas del mundo. Entonces yo estaba como medio escéptica y ella me dice esto. Total. Y para mí, o sea, yo sé que Dios se rió. Literalmente Dios ese día se rió, porque para mí, aunque yo respeto los ministerios, la profecía, el pastor, el apóstol, el evangelista, los respeto, Dios sabe que a mí, que Él tiene que hablarme con palabra. O sea, la pastora a mí no me va a decir, mira, tu futuro está allá. Si a mí Dios no me ha dicho aquí, tu futuro está allá. ¿Sí me entiendes? O sea, Él sabe que es con esta con la que yo voy a creer lo que Él me diga. La pastora Total. para mí fue una confirmación, pero ya el Señor me lo había dicho aquí. Sí, entonces es como eso, es que tú estés expectante, buscando, y el Señor te va a direccionar. Mira, en lo que yo les decía ahora que tenía como ese temor, ahí se está repitiendo se está replicando la voz. En lo que yo les decía que tenía temor, es por ejemplo porque el Señor me ha dicho ya, o sea, ya tienes que salir de ese trabajo, así, o sea, ya está el tiempo. Y yo le digo, Señor, pero es que hay cosas por resolver, económicas, ¿sí me entiendes? Hay responsabilidades, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. ¿Cómo yo busco palabra? Porque no es que yo abro la Biblia así y digo, es que vamos a ver qué me dice el Señor hoy. No.
hay un devocional que hacemos diario y en el devocional te ponen un versículo. Esto es clave, esto es buenísimo que lo escuchen. Miren, en el devocional hay un versículo que define como los devocionales, ¿no? Los devocionales son como un versículo y lo explican diario. Entonces hay un versículo, por ejemplo, Marcos 4 del 15 al 16 o Marcos 4:15, supongamos que es Marcos 4:15, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo hago para alimentarme? O sea, no todo el tiempo estoy buscando que el Señor me hable ni que me responda, simplemente alimentarme. Yo cojo Marcos 4 y me lo leo completo, ¿ya? Marcos 4:15 es lo que me dice el devocional del día, pero yo quiero hacer un estudio completo, yo quiero leer más, yo quiero escuchar, conocer al Señor. Entonces yo me leo Marcos 4 completo, ¿ya? Hago énfasis en 4:15 porque es el versículo del día, pero me leo Marcos 4. Pasaje complementario, Deuteronomio 8:10. Me leo Deuteronomio 8. Y ahí, muchas veces, como el Señor pueda que no me diga nada ese día, pueda que ahí esté la respuesta que yo estoy buscando. Entonces, en este proceso que tanto he orado, Señor, yo quiero volver a emprender, yo quiero volver a ser independiente, yo quiero volver a estar en casa. Yo siento que, así como mi hija a los 6, 5, 4 añitos me necesitaba porque estaba en etapa de formación, en este momento a los 16 me necesitan más porque está en etapa de adolescencia, que es tan difícil y en este país peor. Entonces yo necesito estar en casa. Bueno, entonces ya me dijo él, un día haciendo un estudio, aparece la promesa. Filipenses 4:19, que ya me había hablado de ese pasaje hace mucho tiempo atrás. Yo supliré conforme a mis riquezas en gloria para todas tus necesidades. Ok, bueno, sí, ya, usted me dio suplidor. Entonces, como que, bueno, como que Lady no entendió mucho, como que no me estás creyendo. Otro día, otro pasaje, otro estudio, como al siguiente 2, 3 días atrás, es que yo soy el dueño del oro y de la plata, pero o sea, yo estudiando toda la palabra, no que me fui ahí a buscar, no, yo estudiando toda la palabra, vuelve y me dice, es que yo soy el dueño del oro y de la plata. O sea, tu temor es la provisión. Estás frente a un Dios que es el dueño de todo. ¿Cuál es el temor? Entonces son cosas que yo te digo que uno las recibe, pero en el espíritu. ¿Sí me entiendes? O sea, yo estoy buscando, esto yo no se lo he dicho a nadie. Yo no he hablado con nadie de esto. Y yo leyendo mi palabra viene el Señor y me dice, mira, es que tu temor es este, pero yo tengo esta respuesta. Entonces es así como yo me doy cuenta de cuando Dios me habla, qué es lo que quiere que él haga, que yo haga, para dónde quiere que yo siga. Y de hecho porque lo oro, ¿no? También cuando uno lo ora, Señor, háblame. Señor, tú sabes que mi respuesta está en ti. Y así es como el Señor, como que conmigo funciona. Me imagino que también lo hará con usted, porque el Espíritu Santo de Dios es el mismo. Exacto. De verdad que ahorita que te escucho, yo digo, Dios mío, eres tú en tu manera perfecta de hacer, porque en mi caso también, siempre. Uno está orando conforme a su necesidad, a lo que uno quiera, a lo que uno anhela, pero Dios entonces empieza a responder en sus promesas y sobre todo que ahorita nos preguntaba Andrea de mi proceso. Ujú. Recuerdo que luego de que ya había recibido esa promesa, estaba en una fiesta en el matrimonio de una de mis mejores amigas y había una profeta invitada Ah, sorry. porque fue un matrimonio cristiano también y Ujú. me dicen al final, ahí te vas, porque yo no me fui conduciendo, y que te vas aquí con la profeta, y que viven cerca del mismo camino, entonces se van quedando, no sé qué, yo, perfecto. Y me fui con ella y sin conocerla, porque era la primera vez que la veía, ella me lo dice y me dice, me pone la mano Ujú. así y me dice, tú no vas, me dice, disfruta mucho de tus días en este país porque tu futuro no está aquí. Y Ujú. yo, como decías tú, yo como que, amén, pero que como Ujú. que, ajá, sí, como uno siente esa desconfianza, más bien como Ujú. que uno se siente incómodo, como si estuviera, lo que decías tú, estoy haciendo una vista o algo así, uno como que, Ujú. ok, Ujú. y una persona que acabas de conocer, entonces como que disfruta mucho estos días porque tu futuro no está acá, y me dice, vas a tener unos hijos hermosos y vas a casarte con una persona, hasta me la describió. Ok. Entonces, por eso, cuando empecé con mi esposo, yo, y Dios lo puso en mi corazón, y porque es una historia que tienen que ir a escucharla y a Ay, verla, sí, ya me dio ganas de ir yo a dije, meterme en ese canal. apenas empecé el primer día que hablamos como más de 3 horas. Y ese día ¿Verdad? yo dije, es la respuesta de Dios. Amén. Completamente es la respuesta de Dios y es así como Dios ha permanecido y como cada día tú ratificas que es la respuesta de Dios. Y es así, tú debes buscarlo a Él porque siempre Él está dispuesto a hablarnos y hay que pedirle sobre todo
que mantenga y que active nuestros sentidos espirituales para que podamos entender en el espíritu eso que Él nos está En el diciendo. espíritu. Hay que Sí. activar siempre, que sea una oración diaria al despertar y abrir los ojos, activa mis sentidos espirituales para que todo lo que venga de ti yo lo pueda entender en el espíritu y no en la carne. Amén. Mira, eso Estamos que estás hablando muy diciendo, bueno, Lady, dime. eso que estás diciendo es súper clave, porque también puede pasar que en esa búsqueda de respuestas delante de Dios, el enemigo también puede confundirte. El enemigo puede confundirte, o sea, porque muchas veces lo disfrazamos que, o sea, como que es lo que yo quiero. Tenemos que tener claro que no es lo que yo quiero. A mí me ha tocado, por ejemplo, también meterme a la ducha o arrodillarme o en algún espacio, confrontarme muchísimo y decir y preguntar una y otra vez, Señor, ¿realmente esta es tu voluntad? Y por eso es que les ponía el ejemplo ahorita de lo del tema del trabajo, lo del tema de la provisión, porque claro, en la primera, que era una promesa que yo ya conocía, yo esa promesa la escribía hasta en las tablas de mi casa, como dice la palabra, la ponía yo en Colombia, tenía un mural de promesas, ahí también siempre he tenido como un home office, y entonces ahí tenía como un mundo de promesas, y esa no faltaba, la de Filipenses 4:19. Entonces, claro, el Señor entendía la comunión, la relación clave, que yo con esa primera no estaba como tan convencida. Y es bueno, al final por eso yo siempre digo yo soy Pedro, porque cuando el Señor dice, si eres tú en esa escena de la barca, manda que yo camine sobre las aguas, es porque a veces uno tiene que también tener como, Señor, ¿realmente viene de ti o viene de mí misma? O sea, viene de mis anhelos o viene del enemigo, porque el enemigo también se disfraza muchas veces y terminamos haciendo cosas que no eran la voluntad de Dios. Entonces sí hay que ser como incisivo. Y si tenemos una forma de comunicarnos con Dios, que Él ya, como quien dice, tú tienes tu manera de orarle y Él tiene tu manera de responderte, entonces ser incisivo en preguntar, no solo una, sino dos, tres, las que sean necesarias, porque Dios va a estar dispuesto siempre a responderte si realmente viene de Él, ¿verdad? Con palabras, si es a través de la palabra, con señales, con situaciones, como tú lo contabas ahora de tu experiencia antes de venirte, que a veces empiezan a cerrar puertas, que a veces empiezan a bloquear procesos o lo que sea, que el Señor te muestre y te revele lo que sí quiere Él, lo que sí es su voluntad y lo que no viene de Él, que no es su voluntad. Así es. Yo siempre he dicho que cuando uno está hablando y sobre todo está compartiendo estas experiencias en torno a la palabra de Dios, tiempo nos queda faltando mucho tiempo porque, Dios mío, queremos quedarnos aquí y seguir y sé que vamos a tener, yo sé, con la ayuda de Dios vamos a tener segunda, tercera y cuarta parte porque hay mucho más por decir, sobre todo a quienes nos están escuchando en este momento. Andrea nos dice que antes de que termine, gracias por disponerse a trabajar para nuestro Padre. Estos espacios son extremadamente necesarios para las mujeres de nuestra comunidad hispana que están fuera de su país de origen. Las Amén. bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Amén. querida Andrea, y también te bendecimos a ti, dándote las gracias por estar en este espacio. Tefi nos dice que ama cuando Dios le responde a su lady. Hermosa, te amo, Y Tefi. nos hacen una pregunta aquí, Hani, espero pronunciar bien. Dice, Lady, ¿cómo lograste el hábito de hacer la devoción, el devocional diariamente? Vale. Bueno, eso es, no siempre va a ser como lineal. A veces hay días en los que tú puedes hacerlo tempranito, en la mañana, otros días en la tarde, otros días en la noche, según como tus actividades y tu horario. Lo importante es que, mira, lo importante es permanecer. El Señor me ha hablado mucho también estos últimos días acerca de la permanencia. Me hablaba, por ejemplo, con el versículo de si permanecéis en mí y mis palabras, algo así, permanecen en vosotros. Bueno, pedí todo lo que tú quieras y será hecho, algo así. Bueno, la importancia de permanecer. Cuando tú permaneces constantemente, porque es muy fácil apartarse, es muy fácil alejarse. 2, 3 días que tú ya no hagas devocional y ya al cuarto ya no lo vas a querer hacer. Al quinto ya te va a dar pereza y ya, por ahí se fue y cuando tú vienes a ver tienes 1 mes, 2 meses sin orar, sin comunicarte con Dios, sin hacer devocional y todo. Entonces lo importante es que probablemente va a haber un día en que tú no lo vas a poder hacer en la misma hora, con las mismas ganas, de la misma manera, pero tenemos que ser intencional en saber que si no lo pudimos hacer ese día, por lo menos al siguiente, sí o sí tienes que hacerlo. Una clave, por ejemplo, me ha funcionado muchísimo ahora con el tema de este trabajo, porque este trabajo
sea, casi que 9 horas de mi día, que el día no dura sino como, qué sé yo, 14 horas el tiempo hábil que uno tiene porque el resto está durmiendo. eh, ha sido como que en mis tiempos libres de mi trabajo, yo ando con un bulto donde me llevo mi Biblia, me llevo mi cuaderno, un libro que estoy leyendo, mi cartuchera con todos mis lapiceros, marcadores y demás. Entonces tenemos un break que es como de 45 minutos, estoy aprovechando ese break para leer la palabra, ¿verdad? Estoy aprovechando eso, o sea, lo importante es ser intencional, no te voy a decir ni a qué hora, ni que es un hábito riguroso, sino de que tú sepas que necesitas, así como el cuerpo necesita alimento, como el cuerpo necesita agua, como el cuerpo necesita aire, cuando tú estás en Cristo necesitas alimentar tu espíritu con la palabra, con la oración, con el ayuno, con la comunión, con la adoración, con la alabanza, porque es de la única manera que tú espiritualmente te vas a poder sostener. Entonces no es más como que un truco, una clave, sino de que tú tengas claro en tu mente que necesitas permanecer en el Señor, que necesitas estudiar la palabra, hacer devocional, orar. Es como eso. Ese es como Aquí mi Tefi, de consejo. hecho, Tefi está diciendo algo que es muy cierto, que hacer el devocional al inicio es duro. Uno se puede ayudar con Muy los duro. devocionales que venden para iniciar y ahí va creciendo el deseo de conocer más de Dios. Y es cierto, en mi Ujú, caso, cuando empecé a conocer de Dios, yo lo hacía con aplicaciones. Entonces, estas ujú. aplicaciones que te hacen como que te ayudan a De la hacer ese Biblia. devocional, colocaba alarmas para que me Ujú, recordara hasta que uno crea el hábito de ujú, hacerlo y ya luego creas el ujú, hábito, entonces es permanecer, como lo dices bien tú, y ujú. en eso tiene que ver compromiso, tiene que ver disciplina, Mucho. tiene que ver mucha voluntad y es entender Ujú, que lo haces no porque quieres, sino porque debes hacerlo. Y ujú, ahí es porque lo cuando te das cuenta que necesitas. no es una motivación o como me sienta hoy lo hago o qué Ujú, tan motivado esté lo hago, sino que es algo que tú necesitas para tu vida, para tu sustento y que sí o sí entonces debes hacerlo. Este ujú. live se llama Fe, Identidad y Migración. ¿Cómo reconstruirse sin perderse? Quiero entonces preguntarle a Lady, para ti, ¿qué es reconstruirse sin perderse? Bueno, reconstruirse sin perderse. Bueno, Y esto volvemos al aplica, punto. perdón, te interrumpo, Dime. no solo en el proceso de migración, como lo Ujú. decíamos en un principio, sino cuando tú te enfrentas a una nueva etapa de tu vida, cuando vas a empezar un nuevo proceso, partiendo de lo que eres, ¿cómo entonces te reconstruyes sin perder esa esencia? Esta pregunta es muy retadora. Esa era como la última que estaba en nuestro documento. Bueno, como yo te decía al principio, para mí, hablamos de mí, lo más importante ha sido la identidad, tener clara mi identidad con Dios. Todas las mujeres que están aquí están por una razón y no es ni siquiera porque me conozcan o porque conozcan a Lady Zulema. Están porque Dios quiso que estuvieran aquí. De hecho, están porque Dios está buscando sus corazones hace un tiempo. No sé cuánto tiempo tengas de escuchar o de conocer o de permanecer en el Señor, pero lo más importante es tener clara tu identidad de hija de Dios. La identidad surge de saberme hija de Dios. Ahí es donde mi identidad se fortalece, se afianza de saber que yo soy hija de Dios. Lo más importante para mí y lo que me ha ayudado a reconstruirme, no solamente en esta etapa migratoria, sino en diversas etapas de mi vida, de hecho como esposa, madre y mujer, ha sido saberme hija de Dios, ¿verdad? Eh, yo he vivido procesos con Dios difíciles y yo en estos días lo hablaba en las redes sociales. He vivido procesos difíciles, de verdad. Que la gente pensará, porque la gente te ve y pensará, no, ¿quién dijo? Nunca, never. Yo la veo tan bien, o yo la veo tan contenta, o yo la veo tan feliz. No, yo soy muy positiva, siempre he sido muy positiva, se lo afianzo a mi mamá, a mi crianza, a mi formación, a todo el amor que recibí, a la misma gracia de Dios. Pero yo he tenido procesos difíciles que solamente sabiéndome hija le he podido hacer frente, sabiendo que soy hija de Dios y que Dios no quiere nada malo para sus hijos. Entonces, eso es como lo fundamental. Lo que yo le invito y le exhorto a las mujeres que están aquí es que, o sea, que se lancen a construir una identidad con Dios. Cuando tienen clara su identidad con Dios, todo lo demás va cayendo en su orden por añadidura. Todo lo demás se va afianzando como necesita ser afianzado, se va acomodando como tiene que acomodarse
y van a poder reconstruirse en cualquier etapa y faceta en la que se encuentren, en cualquiera. O sea, porque esto es así, esto es constante, no es lineal, esto no es lineal. Esto tiene sus altas, tiene sus bajas, muchas veces vamos a tener que volver a comenzar, no de cero, sino con una base de que somos hijas de Dios, con una base de que hay una identidad clara, de que ya nada me roba mi calma, mi paz, de que conozco mi valía, de que sé quién soy en Cristo, sé quién soy para Él. Y cuando tenemos claro eso, nada nos queda grande. De verdad que nada nos queda grande. Entonces, para mí, el mensaje final y el más importante, el fundamental, es eso. Hacer esas paces con Dios, reconciliarte con tu Padre que está aquí, que está buscándote, que está llamándote, que quiere tu corazón, que anhela cuidarte como un papá, y después de que tengamos eso claro, le podemos hacer frente a cualquier cosa. Amén, de verdad, amén y muchísimas gracias por ese mensaje que nos estás compartiendo a todos los que estamos aquí conectados. Agradecer a Dios por el espacio, a usted, querida Lady, por haber aceptado y darle el sí a Ladies Podcast y a esta invitación de poder compartir durante esta hora y media ya casi esta conversación en torno a nuestra fe y hablarle a muchas otras personas de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Y a todos los que se han conectado, gracias de verdad por estar aquí, por sus comentarios, por sus preguntas y su participación, y sobre todo por estar presentes, por Amén. escuchar lo que hoy Dios quería que escucharan a través de este live. A partir de Amén. mañana, como siempre hacemos live, al día siguiente está disponible el live en nuestro canal de YouTube, @Ladies Podcast Oficial. Ahí encuentran todos los lives que hemos desarrollado durante esta temporada que les digo, se llama La mujer que estás construyendo. Ya hemos tenido conversaciones muy interesantes donde pueden verlas en nuestro canal. Y también están los episodios con los que empezamos en Ladies Podcast, donde, por ejemplo, les comparto un poquito como de mi historia y demás. Pueden verlo en @Ladies Podcast en nuestro canal Ladies Podcast Oficial, @Ladies Podcast Oficial en nuestro canal de YouTube. También pueden compartirlo con aquellos que ustedes saben que necesitaban escuchar esta conversación que acabamos de tener, pero que no pudieron por cualquier motivo conectarse. Entonces, por favor, mira, aquí está el canal, ahí lo puedes ver. A partir de mañana va a estar disponible para que puedan verlo, o si se conectaron ahorita y quieren volver a verlo porque hubo algo que Dios les habló, una promesa que quieren afianzar y arraigar y tomarla para ustedes, véanlo entonces nuevamente en nuestro canal de YouTube. A partir de mañana ya está disponible. Querida Lady, Amén. por aquí nos decías que está tu mamá, que están muchas chicas que estuvieron contigo y que hacen parte de tu ministerio de Mujeres de Fe. Y que hay otras personas también que se han conectado en nuestra comunidad de Ladies Podcast, migrantes o no, que han enfrentado distintas etapas en su vida. Y quiero entonces que cerremos este live con un mensaje que tú quieras dejarle a todos aquellos que se han conectado. Ladies Podcast es un espacio creado para las mujeres, pero bienvenidos sean los hombres que se suman a este espacio, que nos ven en nuestras redes, porque hacemos y compartimos contenido que nos ayuda a mejorar y a transformar y a encontrar, sobre todo, esa mejor versión de nosotros mismos. Hay mensajes que son específicos para mujeres, sí, pero también hay mensajes que nos ayudan a construir esa mejor versión en general. Entonces, bienvenidos sean todos los hombres que quieran estar aquí y ser parte de esta comunidad también, que ven nuestros videos, que los comparten y sobre todo si son temas de mujeres para que nos conozcan, para que nos entiendan un poquito Entiendan más, porque luego dicen que las mujeres es muy difícil que entenderlas, somos entonces complicadas. vean nuestros videos para que nos entiendan y nos quieran muchísimo más. Antes entonces de darte paso para el mensaje final, Estela Granja nos dice: gracias por rectificar una vez más lo maravilloso que es Dios. Les bendigo y que cada día sea ser acreciente vuestra fe con mucha sabiduría. Amén. Amén. Es tu mami, Amén. ¿cierto? Es mi mamá. Ajá, Bueno, sí. entonces, micrófonos abiertos para ti, para que por favor lees un mensaje a tu mami que te está viendo y a todas las demás personas que se conectaron en la noche de hoy.
Bueno, primeramente darle gracias a Dios también por darnos la oportunidad de estar aquí. Recuerdo una frase de una prima que está con nosotros en el ministerio también, que nos ha ayudado a liderar también todos estos años, y cuando vio la invitación me dijo, la invitaron a lo que le gusta, a hablar, hablar, hablar y hablar. Y yo le dije, sí, de verdad que sí. En definitiva, Dios es muy perfecto en su hacer y Él nos da dones y talentos que Él sabe que en su momento, cuando estamos listas y cuando estamos preparadas, pues los va a usar en gran manera para su gloria. Que en esta noche toda la gloria y la honra sean para Dios por darnos la oportunidad de estar aquí, de todo lo que ha hecho en mi vida, en la vida de Lady, y bueno, y en la vida de muchas mujeres que también están detrás de la pantalla. A ti, mi Lady, muchísimas gracias por la oportunidad. De verdad, todo fue así como muy casual. Y recuerdo también emocionarme muchísimo porque yo ya había visto tu página por ahí, yo ya había visto más o menos de tu página y cuando entonces me encuentro con ese mensaje, pero no sabía que eras tú. Entonces cuando miro, bueno, y veo más arriba y había otro más arriba y me voy al perfil y yo, ay, pero mira la página de la muchacha. Qué emoción, qué felicidad. A ti darte gracias también por este espacio tan maravilloso, todo lo que tenga que ver con la sororidad, con apoyarnos entre nosotras, con ayudarnos entre nosotras, con servirnos mutuamente. O sea, hay mucha gente afuera, ¿verdad? De la vida en Cristo, que dice que entre mujeres no se entienden, que no se comprenden, que una le tira a la otra, y yo realmente no lo veo así. O sea, estoy para servir, para ayudar, para levantarnos, para apoyarnos, porque ¿qué sentido tiene? Los hombres se apoyan muchísimo entre ellos, nosotros tenemos que apoyarnos muchísimo más entre nosotras. Entonces, gracias a ti por la oportunidad, por este espacio, que de verdad Dios bendiga mucho tu vida, que bendiga tu familia, que bendiga el propósito que ha puesto sobre ti, que continúe dándote la sabiduría para seguir ayudando, enseñando, ayudando a reconstruir también la vida de muchas mujeres allá afuera, porque de verdad que se necesita. Cada vez vemos más y más historias de ansiedad, de miedo, de temor, ¿verdad? De incredulidad, situaciones difíciles que estamos pasando la mayoría de mujeres afuera y no podemos ser ajenas. Tú estás aquí para prestar tu servicio, para ayudar, para apoyar y bueno, te bendigo por eso. Y a las niñas que se conectaron hoy, empezando por mi mamá, pues agradecerle por darme la vida, por criarme de la forma en que lo hizo con tanto amor. A toda mi familia, yo siempre le agradezco muchísimo a Dios por toda mi familia, por el entorno. Lo pienso constantemente cada que veo una noticia, cada que veo una situación, cada que veo una conducta en alguien o un comportamiento, me devuelvo atrás y le doy gracias a Dios por mi familia, mi mamá, por todo tal cual y como fue, porque su crianza, su formación ha sido el resultado de la mujer que hoy soy. Y a las mujeres, nada, aprender a poner su confianza en Dios, siempre se los digo, Dios está allí. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy yo quiero decirles que el Señor está allí esperando que tú abras la puerta de tu corazón, esperando que tú le des la oportunidad de conocerlo y de conocerte. Bueno, Él te conoce porque Él te hizo, Él te formó, pero de que tú te des la oportunidad de conocerlo, de experimentarlo como un Dios papá. Finalmente les digo que el Señor es todo lo que necesitamos, la base de todo. Hoy pensaba en eso y hoy decía, es que tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega. Todo comienza contigo. Yo sé que hay muchas mujeres aquí afuera que tienen sueños, que tienen planes, que tienen anhelos, que tienen deseos, de todo en general. Y yo conozco más o menos las historias de las que están aquí. Yo las conozco porque es que las conozco. Y sé, y siempre les digo que realmente, miren, esos sueños, esos anhelos, ese empleo, ese trabajo, ese propósito, ese proyecto, ese esposo, ese hogar que anhelan, Dios primero, como la base y el fundamento de todo. Aprendamos a poner nuestra mirada en Él, aprendamos a buscarlo primero. Mateo 6:33, el reino de Dios primero. Y eso que anhelamos, si es conforme a su voluntad, va a llegar por añadidura. Va a llegar sin que ustedes tan siquiera se lo imaginen, ni que tan siquiera lo vean venir. ¿Ok? Entonces, eso. Mi mensaje siempre va a ser, busquemos a Dios, busquémoslo mientras pueda ser hallado, que la vida con Cristo es maravillosa. Yo no me imagino devolviéndome. Yo no me imagino una vida sin Él. Yo no me imagino una vida no, sin estar en su presencia. Así que nada, aprendamos a vivir con Jesús, a disfrutarlo, que Él está allí esperando nomás que nosotros abramos la puerta y nos dispongamos a estar en su presencia. Eso es lo que quería decirles. Las amo en el amor de Cristo. Qué linda, muchas gracias.
Finalizando aquí, entonces doy como mensajes que nos han puesto. Florelena nos dice amén. Eh, Nini USA nos dice hermosas hermanas. La Karen, que ya amo. sé que es Karen Cajulit, ya sé que es Karen. Bendiciones para las dos y seguiré a Ladies Podcast para conocer tu historia. Te amo, Lady, te dice Joel. Paul Esta es Lidia te Wanda. dice siempre es un placer escucharte, gran testimonio, Dios hace y seguirá haciendo muchísimo contigo. Gracias de Amén. verdad. Muchísimas gracias. Tienes una comunidad preciosa. Ahí estuvo por momentitos como mamá regañona. Conozco la historia de muchas de las que están aquí. Por Las favor, conozco. ta. Así que No, ahí es que están. mira, de verdad y de corazón, las conozco y las quiero ver triunfar en todo, como mamás, porque sé que también hay Amén. muchas que quieren esposo, otras que quieren hijos, otras que quieren un proyecto, otras que tienen un sueño, y eso va a llegar, pero va a llegar en la medida de que pongamos a Dios primero, de que nos Amén. dispongamos para el Señor. Se lo digo por experiencia. Así es. Cami nos dice amén y muchas gracias por este lindo espacio. Y como Bendiciones les a decía Cami. yo también, vamos a seguir teniendo espacios como estos cada 15 días, los jueves, siempre son los jueves. Esta semana hicimos entonces la excepción de moverlo a hoy miércoles, pero siempre se desarrollan los jueves cada 15 días y yo les voy contando a medida pues que van pasando los días de qué se trata nuestro siguiente tema y quién será nuestra próxima invitada para que por favor se conecten. Ya Y sabemos te que esto va a sigan, tener por parte favor. 2 y el día también. Vamos, ya sabemos que esto va a tener parte 2 y 3, así que ahora ya vamos a contactarnos y a decir, bueno, vamos a hablar de esto, y cuadramos de una vez esa fecha para Total. empezar entonces a decirles a ustedes que por favor estén presentes. Gracias a Amén. todos, de verdad nuevamente, gracias por este espacio, como nos dicen, y a ustedes por hacer parte de él. Y la invitación está abierta siempre a que sigan las redes de @ladies podcast oficial. Estamos en el canal de YouTube, Instagram, Facebook, en TikTok también, para que por favor no se pierdan ningún contenido que siempre se está compartiendo con ustedes a diario. Y también para quienes no, que están aquí y no siguen a Lady, es @Lady Landazuri, ¿cierto? Ujú, sí. @Lady Landazuri para que también la sigan y a su Ministerio de Mujeres de Fe, que como nos dijo, está pronto a empezar una segunda temporada poderosa, viene recargada 3.0, 5.0, así que por favor, para que se conecten y hagan parte de esta nueva temporada. Un abrazo, los bendecimos y nos despedimos. Dime, Quiero hacerles un pequeño spoiler de lo que viene en la segunda temporada de Mujeres ok, de Fe. total, Palabra de Dios, o sea, así literal, dentro de lo que hablamos hoy, de todo lo que hablamos hoy, de cómo Dios me habla, cómo Dios me guía, cómo siempre estoy buscando su dirección. El Señor me dijo esto básicamente. Enseñarás, o sea, este discipulado no es para cualquiera. Empecemos por ahí, porque el Señor, o sea, es que te digo que me ha tratado así como, bueno, señora, ya es momento de ponerse en sintonía. Este no es para cualquiera. Literalmente esto es para mujeres que quieran crecer en Cristo y mujeres que tienen un llamado en particular, y es el llamado al matrimonio, el llamado a la maternidad, el llamado a ser mujeres de Proverbio 31. Y yo misma le decía al Señor, pero Señor, esa tarea es muy grande. Yo siempre he estudiado en mujeres el Proverbio 31, la parte pues del 9 en adelante que le habla a la mujer, que exalta todas las cualidades de esta mujer de Proverbio 31. Y yo siempre le decía al Señor, pero es que esta mujer hace demasiada cosa, o sea, esta mujer hace demasiadas cosas, es demasiado íntegra, demasiado completa. ¿Cómo vamos a poder ser una mujer como esa? ¿Cómo me vas a poner a mí a enseñar a una mujer como esa? Ni yo misma soy una mujer como esa. Me dijo, es que tú también vas a aprender a ser una mujer como esa. O sea, es algo que se va a aprender. Vamos a aprender cómo ser una mujer integral, como la mujer de Proverbio 31, esposa, madre. Esas mujeres que les encanta ser independientes, trabajadoras, profesionales, que tienen un emprendimiento, una empresa, un negocio, que se cuidan a sí mismas, que priorizan también su bienestar, porque nadie que no esté bien consigo misma va a poder estar bien con los demás. Nadie que no haya edificado su propia vida va a poder edificar nada. La palabra dice que la mujer sabia edifica, pero si usted no está edificada, usted no va a poder edificar nada afuera, no va a poder edificar un hogar, una familia, unos hijos, no va a poder hacerlo. Entonces es básicamente, es un discipulado, empezando por ahí, que antes teníamos un ministerio, enseñábamos, compartíamos, mostrábamos, enseñábamos a estudiar la palabra, no, ahora vamos a discipular. El discípulo, dice la palabra, es el que hace la voluntad del Padre.
El discípulo es el que multiplica la bendición. El discípulo es el que obedece aunque no entienda. Entonces ahora vamos a discipular. Partamos de ahí, ¿qué es un discipulado? Y me dijo, enseñarás a mujeres jóvenes a cómo ser esposas, a cómo cuidar su hogar, a cómo cuidar su familia, sus hijos. O sea, esto no es para cualquiera. Usted puede ser soltera hoy, pero si el anhelo de su corazón es tener un hogar, volver a la base de la sociedad y tener una buena familia y tener unos hijos que cumplan el propósito de Dios, este discipulado es para usted. Si no, si usted no está en esa sintonía y no, qué pereza, no, siga de largo, ¿ok? Que esto no es para usted. Ya Necesitamos mujeres saben. comprometidas, comprometidas. Ahí les dejé Así el es. spoiler. Así es, muchas gracias por ese spoiler, muy interesante. Ahí dice, ahí no, esta temporada preciosa, definitivamente Dios y sus tiempos, amén, amén, va a estar bomba, así es, así que no se lo pueden perder. Estén Amén, siempre en amén. contacto en las redes de Lady para que se den cuenta de esta nueva temporada de El Discipulado. Nuevamente, Amén. gracias. Me despido entonces y nos despedimos de todos ustedes. Dios les bendiga, pasen una Deberían feliz y hacer bendecida pantallazo noche. y Y etiquetarnos. entonces, sí, hagan pantalla y nos Hagan un etiquetan. pantallazo. Tomen pantalla. Bueno, Dios los bendiga, pasen feliz noche y nos estamos siempre viendo, como les digo, por aquí. Un bueno, abrazo. gracias. Chao, Bye. Lady, gracias. Bendiciones. Bye. Gracias. Gracias.